Volvemos al mundo de la política y ahora vamos a charlar con un dirigente de lo que es el Frente de Todos, el espacio K, como se lo conoce en Salta. Y es un hombre, claro, con una muy importante trayectoria en lo que es la política en Salta. Y queremos saber cuál es su mirada, cuál es el análisis de cómo se va conformando este escenario electoral. Vamos a charlar ahora con el arquitecto Fernando Juanes, aquí en en la política, fuera de la política, en todos lados todo el mundo conoce como el gallego Juanes. Querido arquitecto Juanes, Fernando Gallego, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Daniel? Bien. ¿Cómo están las cosas? ¿Cuál es tu preocupación? No, yo quiero que usted me saque las preocupaciones, para eso lo llamo, quiero que usted me aclare este panorama que por ahí aparece bastante complejo. Bueno, ¿cómo está, Fernando? Gracias por prestarte a esta charla, ¿no? Bueno, como decía, te queremos escuchar, lo que buscamos es cuál es tu mirada, sos un analista, un crítico de lo que es la situación política, ¿no?, en todos los planos. Así que bueno, hay un cronograma electoral, como digo, que se va transitando día a día, hora a hora, y bueno, hay que hablar de la conformación de los frentes, de las candidaturas, tenemos elecciones, en principio, digamos, si la pandemia lo permite, el 4 de julio a nivel provincial y después la nacional. ¿Cómo estás observando el panorama? Bueno, Daniel, vos sabés muy bien que yo siempre he planteado, ya desde tempranos meses del año pasado, reclamaba que este gobierno iba a eliminar las PASO, iba a dejar el voto electrónico, todas estas cuestiones en lo electoral, ¿no? Pero bueno, obviamente creo que hoy todos los frentes se ven complicados con la eliminación de las PASO, porque la conformación de listas va a ser un problema, ¿no? Ya está teniendo problemas el frente del gobernador, ¿no? O sea, aquel frente que lo llevó a la gobernación, que se llamaba Sáenz Gobernador. Uh-huh. Ese frente está teniendo problemas porque obviamente, claro, aparece en la escena el PJ y muchos partidos que integraban el frente no quieren conformar el frente con el Partido Justicialista, y esto es un problema para el gobernador porque, claro, sin PASO es muy difícil acordar una lista con tan diversos pensamientos, ¿no?, de ese frente, porque, claro, se suma el PJ, si bien es cierto, había un sector del peronismo, ¿no?, acompañando a Gustavo Sáenz, está el PRS, o pares actualmente, ¿no es cierto?, uh-huh. Juntos por el Cambio, el PRO, y la cosa se empieza a complicar, la UCR, y al no haber PASO es muy difícil definir las listas, porque indudablemente cada partido quiere tener sus candidatos a la cabeza de las listas, entonces esto empieza a transformarse en un inconveniente para el armado de las listas, y se empiezan a desgranar los frentes, ¿no?, políticos, sobre todo ese, porque ese frente hay una diversidad muy grande de partidos, de distintas líneas de pensamiento, y entonces la cosa se le complica mucho al gobernador, ¿no?, a punto tal de que indudablemente estoy viendo que el Partido Justicialista, acompañado por un grupo de partidos, va a conformar un frente, y seguramente la UCR, el PRS, Cambiemos y el PRO, me parece que van a integrar alguna lista, o yo creo que su ambición es presentar cada uno su lista, porque si no, muchos de los dirigentes van a quedar afuera, ¿no? Porque al eliminar las PASO, Daniel, hay una suerte de proscripción para una gran cantidad de dirigentes locales que, bueno, todo el mundo va a tratar de estar a la cabeza o por lo menos en los primeros lugares de las listas, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que el otro día, charlando con uno de los dirigentes que comparte tu espacio político, hablando de lo que es el frente oficialista, tenía un razonamiento muy parecido al tuyo, pero él le hacía el agregado de algo que
que golpeó mucho, por así decirlo, dentro de lo que es el espacio de oficial, ¿no? Del oficialismo. Sí, sí. Y decía, ¿sabe cuál es el problema del frente que conduce el gobernador? Que ahí hay incoherencia ideológica. ¿Compartís esto? Sí, bueno, por eso yo te planteaba de que las diferencias ideológicas que se dan entre los sectores del peronismo, la UCR, el PRS, Juntos por el Cambio y el PRO, indudablemente le va a generar un problema a la constitución del frente, y me parece que se va a ir desgranando en la medida que nos acerquemos a la fecha de la presentación de los frentes, ¿no? Porque indudablemente cada uno va a querer poner sus candidatos, ¿no? Ahora, si bien es cierto esto ocurre ahí, en el frente oficialista, particularmente en lo que es el espacio en el que vos militas, del cual sos uno de los principales referentes acá en la capital, ¿cómo están las cosas? Porque según lo que hasta ahora uno puede conocer dentro de lo que son lo como le llamamos nosotros los mentideros políticos, también allí hay diferencia, hay posiciones distintas, bueno, hay una puja. Algunos me comentaban y me decían hay un tira y afloje para recibir de alguna manera, como decimos, la bendición de la Casa Rosada, tanto del presidente como de Cristina Kirchner. ¿Cómo están las cosas dentro de lo que es el espacio acá en Salta, Gallego? Bueno, vos sabés muy bien que nosotros no es de ayer ni de antes de ayer que venimos acompañando el proyecto nacional y popular, no solo con Cristina, sino después con Alberto y anteriormente con Néstor Kirchner. Es decir, hay una consecuencia ideológica en eso, en el frente de todos, y yo creo que la mayoría de los partidos que lo conforman están dentro de ese marco de coherencia ideológica, que es lo que nos va a permitir conformar con mayor tranquilidad, ¿no? Es decir, no hay extremos, digamos, en el pensamiento político, entonces eso indudablemente facilita mucho el armado, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu idea de cómo cómo debe ser el marco de alianza? Bueno, ustedes tenían un frente, o tienen, mejor dicho, creo yo, un frente bastante consolidado, ¿no? Sí. Con agrupaciones, digamos, afines, con el mismo ideario, pero claro, quizás cuando uno habla de la conformación de los frentes hay coincidencia y todo anda al pelo. Ahora, cuando se empieza a hablar de la candidatura, arquitecto Juanes, ahí ya nos desconocemos todo, ¿no? Sálvese quien pueda. Como en toda sociedad, ¿no? Sí, lógico, claro, en todos los partidos, no solo ahí, bueno, en todos lados. Uno quiere hacer valer sus laureles, sí, señor, resultados electorales, todo lo demás. Sí, pero bueno, sí, yo no es inconveniente y creo que el Frente tiene claro, porque nos hemos venido reuniendo y tenemos en claro cuál es el lugar que ocupa cada uno, y obviamente hay ambiciones, cosa que me parece muy bien. Ojalá más sectores sociales para poder alcanzar algunos y muy digamos, diría por la eliminación de la cantidad de gente. Sí, ahí se nos está cortando un poco, Gallego. Fíjate a ver política, que no tiene que ver con la cuestión de jóvenes o viejos, Daniel. No, claro. Porque indudablemente la sociedad está conformada por las distintas bandas etarias, entonces a mí me parece que eso debe reflejarse en la política, ¿no es cierto? Y obviamente hay que darle lugar a los jóvenes, a los trabajadores, a las mujeres, todos tienen que tener su espacio de participación. Y para esto hay que abrir las puertas, hay que ser generoso y indudablemente tenemos que ser capaces de contemplar todos los sectores, no solo etarios, sino sociales también, ¿no? Así que, bueno, me parece que eso está más o menos en la conformación del Frente de Todos, porque tiene que ver mucho con el proyecto nacional y popular y este ideario que llevamos adelante. Ahora, bueno, es cuestión de sentarse a conversar y todo lo demás. Indudablemente todos esperan la bendición de alguna manera de Buenos Aires. Me parece que en esta elección provincial
tenemos que ser capaces de construir algo que nos permita acercar la mayor cantidad de diputados nacionales en la elección nacional, que es lo que más importa, ¿no? Uh-huh. No, bueno, estoy de acuerdo. Hay cada elección de medio término o elección legislativa es un desafío para quien esté a cargo del Ejecutivo, sea del partido que sea. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, le pasa a todo y ahora le pasa a Alberto. En lo nacional creo que es así. Pero también es importante, creo yo, esto es una opinión como analista político, digo, va a ser importante también, Gallego, que el Frente de Todos en Salta, digamos en la elección provincial, bueno, trate de ver de mejorar o revertir la performance electoral de lo que fue el 2019. Bueno, vos sabés muy bien que, por lo menos en el espacio que yo estoy, que es el Partido de la Victoria hace 4 o 5 elecciones que ha venido creciendo de manera importante, así que obviamente pensamos en capitalizar el resultado de la última elección, ¿no es cierto?, y seguir creciendo, porque la ambición obviamente es gobernar la provincia, y tenemos que hacer una buena elección en esta legislativa, claro, porque claro, esto claro. también nos va a posicionar para Exacto. la próxima, ¿no?, que es la de gobernador. Alguna vez había una frase que muchos la utilizaban y decían, suponete, con referencia a las elecciones de medio término, ¿no? Decía, suponete, ahora podríamos decir lo mismo, para ustedes quizás sin 2021 no hay 2023. No, por supuesto, sí, eso siempre está presente, no en una cuestión de ambiciones personales, sino de conjunto político, ¿no es cierto?, como Frente de Todos, porque indudablemente sabemos perfectamente que si no somos capaces de capitalizar lo que hicimos en la elección anterior, en esta elección de 2021, poca chance podemos tener en el 2023, ¿no? Así que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, obviamente, y para esto me parece que tenemos que ser capaces de construir una lista potable, con representación de los compañeros de los distintos partidos que componen el Frente, y ofrecerle a la ciudadanía algo distinto, nuevo, ¿no es cierto?, que la gente vea esa renovación dirigencial reflejada en las listas, ¿no? Y bueno, que no nos pase como en elecciones, en otras elecciones, que a veces llevamos letras partidarios y todo termina mal, ¿viste?, porque letras partidarias nunca sabe cómo va a responder. No, claro, después termina representándose a sí mismo, ¿no? Así es. Y defendiendo sus propios intereses. Claro, bueno, no, yo tengo una postura muy crítica de lo que fue la última elección, digamos la representatividad legislativa que tenemos ahora, tanto en diputados como en el Consejo Deliberante. Mira el bochorno de lo que está ahora el Consejo Deliberante de la capital, peleándose, parecen Bedetonga, ¿viste? Una cosa muy extraña. Bueno, hay que, digo yo, en defensa del sistema, hay que empezar a mejorar lo que es la representación legislativa, porque si no, cada vez vamos a ir más para atrás. Ahora, hablando de eso, ¿cómo va a ser la selección de los candidatos? Porque sobre llovido mojado ya era compleja la elección, hablo de todos los partidos, ¿no? La selección de los candidatos para los cargos electivos. A eso ahora hay que sumarle los convencionales. ¿Y cuál crees vos que va a ser la metodología o cómo debería ser la metodología? Porque en los convencionales, Gallego, al menos digo yo, busquemos gente que por lo menos sepa de qué se trate, ¿no? Sí, por supuesto. Es poco lo que se va a discutir en la Convención Constituyente porque todo está escrito, ¿no?, en la ley que se aprobó. Sí, claro, sí, es cierto. No hay mucho para discutir, sino para aprobar. Prácticamente va a ser una convención para levantar la mano, ¿no? Uh-huh. Ahora, indudablemente estoy de acuerdo con vos, o sea, hay que elegir gente capacitada, preparada, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el tema con ese tema tan importante como es la Constitución. Si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo con la reforma, porque me parece extemporánea, me parece que no es necesaria, y en este momento crítico que vive la sociedad no me parece necesaria. De todas maneras, al ya haberse aprobado todo, seguramente, bueno, pondremos nuestros mejores hombres que puedan atender justamente ese tema de la constituyente. Respecto a lo demás... Perdón, Gallego, acabas de decir, pongamos nuestros mejores hombres, y no has dicho, y mujeres, y ya te van a saltar la yugular. Por supuesto, me van a criticar, pero todo el mundo sabe que yo me refiero siempre a las mujeres. Yo
Vos no te olvides que a mí me ha acompañado organizaciones de mujeres en las elecciones de las que he participado. Yo siempre pienso en las mujeres, ¿no? Usted es Uno un generaliza seductor, en el usted es un término hombre, seductor. pero la verdad es que tiene una importancia fundamental, ¿no? El tema de las mujeres, sobre todo en el Senado provincial, ¿no? Creo que me parece que ahí tenemos que hacer hincapié para que indudablemente las mujeres tengan mayor participación, porque si no me equivoco hay una sola mujer en el Senado provincial, ¿no? Claro, sí, si mal no recuerdo, está Silvina Avilés, ¿no? Nada más. Nada más, senadora por el departamento de La Caldera, y que es justamente de tu espacio político, ¿no? No, sí, provenía de nuestro espacio político y después, bueno, participó juntamente con el gobernador Gustavo Sáenz, ¿no? De todas maneras, sí, yo te insisto, esto no queda mucho tiempo, esto va a tener que ser una cosa conversada, con tranquilidad, con los distintos sectores del frente, para que aparezcan esos mejores instrumentos, ¿no? Y personas, mujeres, hombres, para representar al frente de todos en la elección provincial. Así que esto hay que sentarse a conversarlo. Yo creo que no es tan difícil. Sobre todo porque, como te decía, hay coincidencia en el pensamiento ideológico, entonces es más fácil. Yo creo que el más complicado es el frente del gobernador, porque indudablemente hay una variedad ahí ideológica que es difícil de organizar, ¿no? Uh-huh. Ahora, elección tras elección, sos un militante como en los años más jóvenes, ¿no? Cuando era muy joven, siempre has tenido un compromiso muy grande con lo que es la militancia política, y elección tras elección lo seguís demostrando, ¿no? Estás siempre ahí al pie del cañón, batallando y peleando. Me imagino que en esta elección no va a ser la excepción, vas a buscar un espacio para ganar seguramente una banca legislativa, Gallego. No, sí, por supuesto, uno siempre tiene intención de participar, vos has visto, los que nos dedicamos a la política y que lo hacemos con ese sacrificio del que vos hablas, que indudablemente uno deja en el camino a veces cuestiones laborales, familiares, en fin, se deja mucho en el camino para poder estar y participar en la política. Lo bueno es que uno no ha venido cambiando de ideas, ¿no? Yo entré a la política con Miguel Ragoni, con aquel proyecto nacional y popular del 70, y sigo pensando de la misma manera, ¿no? Que es el proyecto que indudablemente representa a Alberto y Cristina en este momento. Así que sigo en la misma línea de pensamiento y mi lucha sigue siendo la misma, ¿no? Es decir, resolver el problema de las mayorías. La última, y tiene que ver con esta situación tan complicada que se vive a nivel nacional, con el tema de esta llegada de la segunda ola, bueno, la situación ahora, las medidas dispuestas por el presidente, que no llegan a Salta, pero que sí tienen una importancia nacional, el cierre de las escuelas. Lo último, ¿qué tenés crítica para hacerle a tu gobierno, el gobierno de todo lo argentino, pero particularmente para vos? ¿Tenés alguna crítica, alguna observación para hacerle a tu gobierno nacional, decir esto lo podrían haber hecho mejor, qué sé yo, el tema de las vacunas, el manejo de la información? ¿Cómo lo estás viendo ese tema? Sí, yo siempre reclamo sobre el tema del manejo de la información más que nada, porque indudablemente el gobierno ha tenido un sentido federal muy importante respecto de todo lo que ha sido la pandemia desde el principio, apoyando a todos los gobernadores, no importa el signo político, y la verdad que eso es algo que no se ha visto mucho en la Argentina, y el sentido federal que ha tenido Alberto respecto de todas las provincias y de todos los distritos, dándole lo necesario para que levanten el estado sanitario de sus hospitales, sus centros de salud, con elementos como los respiradores, en fin, ambulancias, toda una serie y una gran cantidad de ATMs, ¿no? Que a mí me gustaría saber dónde han quedado, que haya alguna rendición de cuentas, ¿no? Porque hoy día lo encontramos al ministro Dibashur renegociando aquel préstamo que le hizo el Fondo de Sustentabilidad y Garantía y ahora lo quiere refinanciar. Entonces uno empieza a preguntarse esas cosas, ¿dónde está el dinero, no?, que mandó el presidente? Y obviamente sí reclamo a presidencia, me parece que
el manejo de la información a veces no es claro, y sobre todo cuando tenés una oposición que desvirtúa todo, que cambia el sentido de las cosas, o se generaliza cuando, por ejemplo, las medidas que ha tomado el presidente son para el área metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Es decir, y bueno, qué sé yo la verdad es que creo que el presidente está tomando las medidas adecuadas en protección de la ciudadanía. Se ha hecho todo lo posible, ahora llega 1,5 millones más de vacunas, van a seguir llegando, está el ministro Guzmán atendiendo en Rusia a ver si podemos producir la vacuna Sputnik V acá en la Argentina, cosa que me parece muy bien, ¿viste? Es decir, ¿por qué esa vacuna? Y bueno, porque tenemos mayores certezas, ¿no? Y también hemos tenido mejores respuestas por parte de Rusia, que nos ha venido cumpliendo, es cierto, tarde, atrasado, pero no pasa lo que nos pasó con Pfizer o con AstraZeneca, ¿me entendés? Que han incumplido y siguen dando vueltas. Hemos mandado la producción argentina a México y resulta que termina en Estados Unidos. En fin, a mí me parece que el hecho de que podamos producir la Sputnik en Argentina nos va a traer mucha más tranquilidad. Y acá hay que acordarse que también estamos negociando con Cuba con el tema de la soberanía. Sí. ¿No? Y bueno, estas cosas, yo creo que hay una preocupación muy grande por parte del gobierno nacional por salvar vidas, que es lo más importante en este momento. Después, indudablemente, estamos preocupados por la cuestión económica, pero así todo, con todo lo que se ha hecho, apoyando al comercio, con los ATP, con todas estas cuestiones, el Banco Mundial tiene una buena mirada y el Fondo Monetario también respecto a la Argentina, que le prevé un crecimiento del 6%, 6 y pico por ciento, que para un año de crisis, la verdad es que es muy buen crecimiento, es prácticamente una tasa china. Entonces, bueno, esto es muy bueno porque hay recuperación en la construcción, hay recuperación en las cementeras que han empezado a vender mayor cantidad de cemento, todo lo demás. Me parece que la industria textil, la del calzado se ha recuperado, la automotriz se viene recuperando. Entonces, bueno, son síntomas de esperanza y síntomas de que esto va por el buen camino. Y uno se preocupa en Salta porque eso no se nota en Salta, porque tenemos una gran cantidad de desempleo, una gran cantidad de pobreza. No te olvides, Daniel, que somos la provincia número 23, ¿no? Y esto no es todo culpa del gobernador Gustavo Sáenz, esto viene del gobierno de Urtubey, del gobierno de Romero, que venimos arrastrando todos estos índices, malos índices económicos para la provincia de Salta. Así que no es nuevo, es decir, la preocupación para nosotros en Salta a veces tenemos una mirada más negativa respecto de lo que sucede, porque obviamente en Salta todos esos progresos no se ven porque no tenemos industria desarrollada, porque, bueno, si hay poca generación de empleo, y entonces obviamente la visión siempre es más negativa, ¿no? Exacto. Arquitecto Fernando Juan de Gallego, como siempre un gusto charlar con vos, nos pareció muy pero muy interesante tu reflexión, tu análisis, tu mirada, ¿no? Obviamente desde tu posición política, No, pero supuesto. creo que es muy bueno, ¿no? Como aporte, digo, a lo que es la discusión que debe darse en este tiempo. No, vos sabés que todo está en discusión, no creo que nadie es dueño de la verdad, que indudablemente la falla a veces es que no nos sentamos a conversar los distintos sectores, los que estamos en una vereda y los que estamos en la otra, pero sentarnos a conversar de verdad, ¿viste? No, que no nos pase lo que pasa con la reunión que ha tenido, por ejemplo, el presidente con Rodríguez Larreta y después aceptando las medidas y después sale toda la estructura del partido de Larreta negada, hacer cacerolazo y todas estas cosas que la verdad es que son contradictorias y terminan confundiendo a la sociedad, ¿no? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, a mí me parece que tenemos que ser más precisos en estas cosas. Y si no estamos de acuerdo hay que decirlo de entrada, Sí, para señor. ver si encontramos algún punto Algún punto de coincidencia, Siempre hay ¿no? un punto de acuerdo, Daniel. Exacto, siempre hay un punto. Gallego, un gusto. Un gusto la charla, te agradezco. Lo seguiremos haciendo de cara a este proceso. Por Bueno. llamarme, por tenerme en cuenta, por permitirme que dirija mis palabras y mi análisis a toda tu audiencia, que sé que es mucha, así que bueno, siempre dispuesto, cuando vos quieras me llamás y
charlamos. Decimos, siempre estás en nuestras oraciones, Gallego, así como se dice, como se dice. Un abrazo, gracias. Un abrazo grande, buen fin de semana. Igualmente.